Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass exclusiva del lifting de permanente de pestañas. Pero no solo vamos a ver esto y vamos a abordar esto en todas estas, en estos módulos y en esta capacitación exclusiva, sino que van a poder dominar cada una de estas técnicas y además van a tener también incorporado cómo hacer el tinte de pestañas y cómo hacer el alisado de cejas. Pero por otro lado también cómo ofrecemos estos servicios. Porque a la hora de trabajar y a la hora de buscar situaciones, de buscar tipos de necesidades, de buscar servicios, cómo podemos asesorar a las pacientes y a los pacientes cuando vienen en busca de algo. Quieren algo para las pestañas, pero algo que sea dentro de sus mismas pestañas, que no sea con extensiones, porque no a todo el mundo le gusta. Entonces, ¿cómo lo podemos abordar? Bueno, no hay mejor manera de que ustedes puedan entender qué es el lifting de pestañas, qué es la permanente de pestañas y qué es lo que se denomina alisado o laminado de cejas. Por lo tanto, los invito a que empecemos a transitar este módulo para poder entender un poquito de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a abordar. En primer lugar, el lifting de pestañas es un tratamiento estético que lo que va a hacer es elevar y curvar las pestañas. Significa que va a generar un efecto del lifting. ¿Qué entendemos por lifting? Literalmente un estiramiento de la pestaña. Esto recomiendo especialmente en aquellas pacientes o en aquellos pacientes que sus pestañas son más cortitas, ¿sí? Donde podemos observar que, por ejemplo, tienen pestañas cortas, podemos estar evaluando la posibilidad o más o menos teniendo presente cómo podríamos tener en cuenta qué es una pestaña corta. Calcúlele una pestaña corta, la podemos llegar a entender con una longitud de aproximadamente 1 centímetro, a veces un poquito menos, a veces 1,5 centímetros, pero en otros casos tenemos pestañas que son un poquito más largas. Bueno, ¿qué sería lo ideal? Bueno, si queremos lograr arquear y abrir mucho más la mirada, recordemos que las cejas y las pestañas son el marco de la mirada y son el marco de la cara, bueno, podemos optar por esto. ¿Cuáles son las características? Como dijimos recién, trabaja sobre la pestaña natural. Por lo tanto, no se le agrega, bajo ningún concepto de vista, un volumen que sea externo. Ese sistema se trabaja exclusivamente en la extensión de pestañas, que de hecho en la extensión de pestañas ustedes tienen la posibilidad de tomar la capacitación con agregados. Por ejemplo, el sistema pelo por pelo, el sistema por grupo, el sistema de volumen y también uno de mis favoritos, tengo que decirlo, que es el sistema de volumen ruso o el sistema ruso. Por otro lado, continuando con el lifting, respeta la estructura del pelo. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es, como lo vemos acá en pantalla, utilizar algunos productos que van a ayudar a cambiar de forma momentánea esa estructura del cabello, pero esa estructura interna. Lo que hace dentro de esa propia combinación que el cabello propiamente dicho pueda romper ciertos enlaces y generar este alaciado o digo bien, si este estiramiento del cabello, ¿sí? En este caso del pelo de la pestaña. El resultado es natural y elegante, pero tengo que decir algo que obviamente me merece comentarlo. Y significa que el lifting va a tener una durabilidad menor a la permanente de pestañas. Muchas personas creen que el lifting es bastante novedoso, lo es, que es mejor que la permanente. No, no es mejor, son completamente distintos y ustedes lo van a estar observando ahora que vamos a ir recorriendo y aprendiendo un poco de estas texturas y estos sistemas. Pero la realidad me merece explicarles y comentarles que según la experiencia, el lifting de pestañas tiene una durabilidad de aproximadamente entre 15 a 20 días. En cambio, si lo tengo que comparar con la permanente de pestañas, esta va a tener una durabilidad de hasta 3 meses. ¿Qué es lo que va a modificar esta estructura? ¿Qué es lo que puede llegar a modificar la vida útil, digamos, ¿no? El tratamiento completo. Bueno, el lifting de pestañas tiene obviamente una posibilidad de hacer un alaciado momentáneo, no tiene una gran durabilidad. En cambio, en la permanente no se trabajan los mismos productos y son un poquito, en comparación, son un poquito más fuertes. Pero también tengo que destacar y tengo que aclarar que en cualquiera de los dos sistemas, los productos que se utilizan son exclusivos para el área ocular.
Teniendo presente que la piel del párpado es la más fina, tenemos que tener en cuenta que no cualquier producto puede estar sobre esta piel o sobre esta área que es bastante vulnerable. Ahora, no matemos al lifting de pestañas. ¿Por qué? Porque también tiene beneficios. Las pestañas van a ser más visibles, la mirada va a estar mucho más abierta, el efecto va a ser de mayor longitud, como le decía recién, pero tiene un bajo mantenimiento. Dependiendo el producto más que nada, dependiendo la calidad y dependiendo también los cuidados mínimos que tiene que tener la persona. Que eso después ya vamos a ir hablando a lo largo de los módulos que continúan. Si hablamos de la permanente de pestañas, que un poquito ya se los expolié. Bueno, la permanente de pestañas es una técnica que genera un arqueo o un rizado mucho más marcado, mucho más definido, y esto no significa, que es uno de los errores frecuentes, que quede como una especie de rulo o que las pestañas queden enruladas. Eso no es un producto, o mejor dicho, esto no es un servicio correcto. Las pestañas en la permanente de pestañas no tiene que quedar literalmente como si fuera un rulo, ¿sí? Eso significa que se eligió mal, primero se eligió mal el tamaño del bigudí, de lo que ya vamos a estar hablando, en primer lugar. En segundo lugar, se lo pudo haber colocado de forma incorrecta, pero ya les diría que en primer lugar es la mala elección del bigudí. Vamos a ver que hay distintos tamaños y cada tamaño va a corresponder a una característica específica. Además de todo eso, tengo un tip personal que les voy a recomendar y que se los voy a brindar para que ustedes puedan tener un servicio de excelencia, que más adelante cuando lleguemos a esa parte prometo que se los voy a otorgar. ¿Cuáles son las características? Una curvatura más intensa, pero vuelvo a insistir, no tiene que quedar un rulito. No es que se achicharran, digamos, las pestañas, sino que queda un arqueo fundamentalmente estético. Se trabaja sobre el cuerpo del pelo, el resultado es muchísimo más notorio y la técnica es la clásica. ¿Cuáles son los beneficios? Las pestañas tienen como este arqueo o este rizado duradero. Como les dije, tiene una durabilidad de aproximadamente hasta 3 meses y lo ideal es para hacerlo en pestañas que son rectas o las mismas pestañas caídas, que existen muchos casos en donde el pelo puede ser un poco más grueso o un poco más fino, pero por supuesto tienen esta estructura natural, digamos, ¿sí? Es genético. Los enlaces dentro del cabello hacen que tenga este movimiento. Por lo tanto, en este caso lo que hacemos es levantarlas y les puedo asegurar que la mirada inclusive cambia y muchísimo, sin dejar de ser ellas o ellos mismos. ¿Qué es el alisado de cejas? Uno piensa el alisado y lo que primero que piensa es, bueno, vamos a hacer como el alisado del cabello. Bueno, similar, y es similar, pero por supuesto, la idea acá lo que se busca es generar una armonía en todo lo que es el marco de la cara. Muchas veces en las cejas tenemos la mayor, en algunos casos, cejas que son muy crespas. De hecho, el caso práctico que les traigo tiene que ver con eso. Y lo que me permite hacer un alisado es hacer un ordenamiento, suavizar esa estructura, hacerla mucho más manuable y después darle un perfilado de cejas para poder moldear realmente la forma y que queden lo más estéticas posibles, como si fueran talladas, literalmente talladas a mano, pero de una forma estética. ¿Cuáles son las características? Controla los pelos rebeldes, mejora muchísimo la simetría, por ende, como dijimos, va a mejorar el contexto o el marco de la cara. Facilita el peinado diario. Sería lo ideal. Muchas veces no le damos tanta importancia, pero sería lo ideal. Y el resultado genera que sea prolijo y natural y pueda conservar la forma natural o la forma estética de las cejas. ¿Cuáles son los beneficios? Va a haber una ceja mucho más definida, el aspecto y el cuidado va a estar mucho más notorio y hay una mayor duración, de hecho, en el diseño. Se puede volver a hacer aproximadamente los 3 meses. Ya lo vamos a ir viendo. No se preocupen porque vamos a abordar todos los temas sí o sí. Ahora, ya les mencioné lo que era el lifting, lo que era la permanente y lo que era el alisado o el laminado. ¿Cómo podemos hacer las diferencias entre estos? De la siguiente manera, porque trabajos o servicios en pestañas y en cejas hay un montón. En primer lugar, lifting versus permanente. ¿Cuál de los dos elegimos? Bueno, para hacer un repaso general, ¿qué convencionamos? Que el lifting hace un estiramiento del pelo, por eso se dice lifting. En cambio, el permanente hace un arqueado de las pestañas.
Con respecto a las extensiones, acá hay un agregado en cada una de estos cabellos o del pelo de las pestañas. Muchas veces en el caso de las cejas también se realiza, pero bueno, con menos posibilidades de que quede, digamos, estético, por decirlo de alguna manera. El resultado es mucho más intenso y se requiere un mantenimiento frecuente, aunque debo decir que también en el caso de las extensiones hay muchos sistemas por los cuales no tiene que ser sí o sí esas pestañas tan tupidas. La moda es una cosa, lo correcto o lo estético es otra y el sentido común es otro. Y el laminado va a ser una nutrición, va a fijar y ordenar y no va a modificar la estructura interna del pelo. Ahora, si nosotros hacemos un alisado, sí vamos a tener, además de toda esta nutrición, vamos a tener también una modificación de la estructura interna simplemente para hacerlo mucho más estético. ¿Cuál va a ser el objetivo de cada técnica? El lifting de pestañas, como dijimos, abrir la mirada y realizarlo de una forma mucho más natural, teniendo presente de forma de repaso que el lifting de pestañas hace un estiramiento del pelo. En permanente de pestañas, lo que vamos a ver es la definición y la marcación de esa mirada. Y en el alisado de cejas, nutrir, ordenar, suavizar, pero también definir la ceja de alguna manera. ¿Los resultados son reales? Sí, pero como todo tenemos resultados que van a ser esperables, donde vamos a tener las pestañas mucho más visibles, una mirada que va a tener un cambio, se va a notar, pero no va a ser, digamos, completamente diferente a lo que ya teníamos. Va a haber una prolijidad, va a haber una armonía en la mirada. Y la duración, dependiendo de los casos, vamos a tener, como dijimos anteriormente. Los límites reales es que no se hace o no generan volumen extra porque no colocamos nada que pueda llegar a ser externo en las pestañas. No se alarga la pestaña porque sí, sino se puede llegar a trabajar, dependiendo del servicio, un estiramiento, digamos, sutil, pero como dijimos, de corta duración. No corrige ausencias, acá lamentablemente no podemos hacer un recubrimiento de espacios vacíos y depende, por supuesto, del tipo y del estado del pelo. Por eso mismo, para finalizar este primer módulo y tomar nota, cada técnica tiene un objetivo específico y un límite real. ¿Cuál va a ser el éxito de los tratamientos que ustedes aborden? Bueno, primero, el diagnóstico correcto. Saber cuál es el servicio que le podemos ofrecer y por qué. ¿Cuál sería la técnica que ustedes van a utilizar? Hay que fundamentarlo. Y la comunicación tiene que ser con la paciente o con el paciente. Explicar y fundamentar el por qué ustedes sugieren determinada técnica. Bueno, espero que les haya gustado, que sigan tomando nota, que sigan aprovechando todas estas instancias de capacitaciones, porque tenemos mucho más todavía por delante. Así que los y las espero en el próximo módulo.